Hermanos en Cristo, muy buenas tardes. El día de hoy voy a compartir otro video más. Espero en Dios que alguien lo escuche y le sirva a alguien. El día de hoy quiero compartirles un poquito de lo que es el plan de Dios para con nosotros. Dios tiene un plan con nosotros. El ser humano nace totalmente ignorante, así nacimos todos. Y empezamos a aprender de nuestros padres. Pero si llega el momento en que empezamos a recibir también la palabra de Dios, a veces de nuestros padres, o a veces nuestros padres desgraciadamente no se ocupan en eso, pero viene algún sacerdote o algún misionero, alguna misionera y nos habla de Dios. Y eso es muy bueno. Entonces, el día de hoy, pues yo también quiero compartir con ustedes un poquito para hablarles del plan de Dios. Porque Dios tiene un plan para todos nosotros, porque Él nos ha sacado de la nada, a todos nosotros, y nos ha hecho eternos, como es Él. No piensen que estoy diciendo que somos como Dios en todo, no, solo en el sentido de que somos eternos. ¿Por qué somos eternos? Porque Dios nos hizo de materia, pero también de espíritu. Entonces, en el sentido espiritual, somos igual a Dios. ¿Por qué? Porque ni muere ni envejece nunca el espíritu. No en poder, sino en espíritu. Somos igual a Dios. En ese sentido solamente. Digo esto porque algunas personas dicen, pues necesitamos cambiar la vida, la que llevamos para poder tener una vida eterna. Pero no, eternos ya somos. Aquí la pregunta es, ¿en dónde vamos a vivir esa eternidad? ¿Frente a Dios o en el lugar que está preparado para Satanás? Algunas religiones por ahí dicen que el ser humano se llega el momento en que muere y ahí se acaba todo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros tenemos un espíritu. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Semejanza por el espíritu. Eso está en Génesis 1:26. Y Eclesiastés 12:7, ahí nos dice que cuando el ser humano muere, dice que vuelve el polvo a la tierra y el espíritu retorna a Dios porque es Dios el que lo dio. Entonces allí podemos comprobar nosotros que lo que les estoy diciendo es verdad. Nosotros tenemos espíritu y por lo tanto somos eternos en espíritu. En la materia no, pero en el espíritu sí. Después de que Dios quiso crearnos, nos hizo libres. Él no porque nos ha creado, no nos está oprimiendo, obligando a que lo obedezcamos, a que lo sigamos. Nos hizo libres, pero sí nos hizo, podemos decir así, una propuesta. Nos dice en Jeremías 7:23 que si escuchamos su voz, Él va a ser nuestro Dios y que nosotros vamos a ser su pueblo. O sea, que si nosotros obedecemos a Dios, vamos a tener su protección, en otras palabras. Si nosotros le pedimos auxilio en los momentos difíciles, Él nos va a ayudar. Pero dice también que Él nos va a indicar el camino que nosotros debemos de andar para que nos vaya bien. Pues entonces, aquí hay una parte que hay que entender. Muchas personas no nos acordamos de Dios, no nos gusta escuchar su palabra, no nos gusta hacer lo que Él dice, pero sí cuando estamos en problemas, estamos
apurados. Ay, Padre Santísimo, no nos dejes solos. Ay, Diosito Santo, que todo salga bien. Ay, Madre Santísima, ruega por nosotros. Entonces empezamos a acordarnos de todas esas oraciones y no debe ser así. Nosotros debemos obedecerle, como dice aquí en Jeremías. Él nos dice que Él va a ser nuestro Dios si nosotros escuchamos su voz, o sea, si nosotros le obedecemos. Y Él nos va a indicar ese camino para que nos vaya bien. Pero si nosotros no le hacemos caso a esa voz, no le hacemos caso a ese camino, pues no hay que quejarnos cuando nos va mal entonces. Si ya decidimos hacerlo así, pues así hay que hacerlo. Pero no es así. Nos portamos mal y el momento del problema, que estamos en apuros, ahora sí estamos desesperados, exigiendo. Ya no nos comportamos como el pueblo de Dios, sino como el capataz de Dios, porque le estamos exigiendo que haga las cosas por nosotros. Y no es así. Un cristiano sí debe orar y pedirle a Dios, sí, pero debe aceptar su voluntad. Si Él te ayuda, qué bueno; si no te ayuda, igual. Debes seguir su camino que Él te está indicando y no renegar por ningún precio de Él. Digo esto porque algunas personas, cuando se les muere un ser querido, pues se enojan mucho y reniegan de Dios. Dicen que Dios no sirve para nada, que dónde estaba Dios cuando murió su hijo, su hija o su hermano. Y definitivamente hablan muchas cosas malas. Entonces nosotros, para poder obedecer a Dios, necesitamos que haya en nosotros algo que es muy importante, que se le llama o le llamamos fe. Porque si nosotros no tenemos fe, pues no vamos a obedecer, no vamos a creer nada de lo que nos dice. Entonces para eso necesitamos la fe. Pero la fe, ¿cómo la podemos conseguir? Bueno, la Sagrada Escritura nos dice en Romanos 10:17 que la fe nace por la proclamación del mensaje de Jesucristo. O sea que nosotros, para poder tener fe, es necesario hoy día que nosotros leamos la Biblia. Porque ahí es donde está el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia. Pero nosotros no queremos leer la Biblia. O sea que para creerle a Dios, para obedecerle a Dios, mejor dicho, tenemos que tener fe. Pero la fe la vamos a conseguir leyendo la Biblia. Pero como no queremos leer la Biblia, no va a ser fácil conseguir la fe. Yo les estoy compartiendo esto para que sepan cómo se obtiene la fe. Algunas personas quizás van a decir: a mí sí me gusta mucho leer, pero no tengo lentes, se me quebraron. Otros quizás van a decir: es que no tengo dinero para comprarme lentes. Otros quizás van a decir: pues yo no puedo casi ni leer. Otros van a decir: no, pues que yo soy de vista reseca, a mí el doctor me dijo que mirar mucho lo blanco me hace daño, por eso yo no la leo. Pues yo les tengo una buena noticia para los que no sepan. Hoy día la mayoría de personas tienen su teléfono. Entonces, si tú eres de los que tienes teléfono, puedes entrar en YouTube y le escribes Biblia Jerusalén en línea. Así nomás. Biblia Jerusalén en línea. Y ahí te va a aparecer la Biblia. Ahí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú buscas el libro que tú quieras, ahí le puchas y pues en una palabra así sencilla, el teléfono te lo va a estar leyendo. El libro que tú quieras te lo va a estar leyendo. Se termina de leer ese libro, búscate otro, le puchas y te lo lee. Lo que te quiero decir que no hay excusas. No hay excusas para decir que, ay, yo no puedo, poner mil imposibles. No hay excusas. Hoy día, gracias a Dios, se puede. Ahora, si mero no quieres, pues ni modo. Esa es ya decisión tuya. Yo nomás te estoy invitando y indicando cómo puedes
escuchar toda la Biblia si tú quieres. Puedes ponerla cuando estás lavando trastes, cuando estás trapeando, cuando estás haciendo tortillas o cualquier cosa. Eso me viene a la cabeza porque es lo que a veces me pueden hacer a mí. Pero bueno, tú sabrás qué y qué. También te quiero recordar que el quehacer que tú estés haciendo, la actividad que tú estés haciendo, que no sea algo ruidoso, porque entonces no vas a escuchar. Ahí va a estar el teléfono todo el día, toda la noche y no vas a escuchar nada. Que no sea algo ruidoso. Si es algo que no hace ruido, tú puedes escuchar ahí hasta que se le acabe la pila al teléfono. ¿Por qué? Porque ahí, como te digo, puedes escucharle en un libro, se acaba, le escuchas otro, el que tú quieras. Y yo te quiero decir que si tú haces esto, y si eres de las personas que vas, aunque sea de vez en cuando a misa, el día que vayas a misa vas a entender mejor la homilía. Porque tú vas a llevar parte de la Biblia en tu mente. Pero cuando uno no lee nada de Biblia, no sabe nada de Biblia y va a la misa, no entiende nada. Nada. Entonces, mi deseo es que entendamos pues la misa. Ese es mi deseo. Y por eso estoy compartiendo esto y les estoy dando la idea cómo ustedes pueden conocer más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú conozcas más, te va a empezar a renacer esa fe. Y por esa fe, tú vas a ir tratando de cambiar tu vida. Algunas personas hablan de la conversión. Ay, que yo me convertí tal fecha. Yo les quiero decir, la conversión es, o mejor dicho, ¿qué se necesita para la conversión? Se necesita estar dispuesto a cambiar diario. Diario. No es que el día de hoy estoy dispuesto a cambiar, ya me convertí, de aquí para adelante ya estoy convertido. No, diario tienes que estar dispuesto a esa conversión. Porque si no, no la vas a hacer. No vas a llegar a la meta que te pones. Más adelante vamos a ver por qué te estoy diciendo esto. En la misma escritura encontramos la importancia que tiene de leerla y conocerla, porque con ella misma nos ayudamos a nosotros mismos y podemos ayudar a los demás. Dice segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Aquí cuando San Pablo escribe esto, obvio que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, pero el Nuevo, pues sabemos que no hay discusión, son palabras de nuestro Señor Jesucristo y lo demás que se escribió por San Pablo, pues inspirado por el Espíritu Santo. Entonces podemos decir, toda la Biblia te sirve para enseñar, corregir y guiar a las personas por el bien. Pero para eso hay que conocerla un poquito y compartir lo poquito que uno sepa. Como he dicho otras veces, que yo no lo comparto porque me lo sepa todo ni porque sepa mucho, no. Porque para compartir no necesitas saber todo. Solo comparte lo poco que tú sabes y listo, más nada. Así. Por esos textos bíblicos que yo he leído en la Biblia, yo me siento convencido de que la Biblia, para mí la Biblia es el libro que tiene la mejor sabiduría. Por eso yo le digo a mis hijos, hijos, si ustedes quieren convertirse en una persona sabia, lean la Biblia. Y verán que se van a convertir en una persona sabia. Porque ahí está la mejor sabiduría. Hay personas que piensan que todos los que leen la Biblia son tontos.
Así piensan, que somos tontos. Incluso muchas veces tratan de aprovecharse de uno pues de muchas formas. A veces te quieren quitar tus propiedades, a veces si eres una persona casada te andan molestando a tu pareja, y si tú te defiendes, de volada dicen, mira, ¿de qué te sirve estudiar la Biblia? Mira, eres bien agresivo, ¿de qué te sirve estudiar la Biblia? Porque tú les digas una verdad que les duela. Entonces ya te empiezan a querer atacar por ese lado. Por eso es que digo yo que muchas personas creen que la persona que estudia la Biblia es tonto. No, es el más sabio, porque está la sabiduría en la Biblia. La mejor sabiduría ahí está. Si tú quieres ser uno de los más sabios, lee la Biblia. Ese consejo te doy. Por eso San Pablo también dice en Romanos 1:16 al 17, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Dios nos hace justos por medio de la fe. Recuerdan que al principio les dije que si nosotros tenemos fe, vamos a empezar a obedecer a Dios. Pero para tener la fe hay que leer la Biblia. Y aquí encontramos que San Pablo nos dice que Dios nos hace justos. Y sí, claro, Dios nos hace justos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe, yo le obedezco. Y como miramos en el primer texto que les di, dice que Él nos va a indicar el camino para que nos vaya bien. Entonces, si Él me está indicando el camino y yo tengo fe y le obedezco, seguro que voy a llegar a santo. Pero si yo no quiero leer la Biblia, se me va a hacer muy difícil conseguir esa fe para empezar a obedecer a Dios. Y también se me va a hacer difícil saber qué es lo que Dios quiere de mí. Porque si no leo la Biblia, en la Biblia es donde está lo que Dios quiere que hagamos. Y si no la leo, pues nunca me voy a enterar. Algunas personas pensamos también que, pues, fui un día a misa con eso. Oí una predicación ya con eso. Pero el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. Y perseveren en ella como activo cumplidores. O sea, que el apóstol Santiago nos está invitando a nosotros que tenemos que poner en práctica lo que escuchamos. Por eso dice, no se conformen nomás con oírla. Lo que les acabo de decir. Es que ya fui a misa, ya lo oí. No, es que tenemos que ponerla en práctica. El Papa Juan Pablo bien nos decía que tenemos 4 compromisos con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aprenderla, vivirla, enseñarla y defenderla. Y pues sí, aquí el apóstol Santiago es lo que nos está diciendo, que no nos conformemos con oírla. Hay que tratar de vivirla. También cuando uno lee la Sagrada Escritura, Dios le da la gracia de ser una persona feliz. Pero no piensen que el día que la empiezas a leer, empiezas a ser feliz. No, es un proceso. Hay que recordar que Dios nos transforma y al transformarnos, eso nos duele mucho. Nos duele mucho. Es como cuando alguien me viene y me dice una verdad, me molesta. Entonces precisamente es lo que nos pasa con la palabra de Dios. Si yo soy ratero y dice que los rateros no se van a salvar, pues no me gusta nada eso. Tengo que cambiar esa maña. Si yo soy un borracho y me dice que los borrachos no se van a salvar,
pues no me va a gustar, pero tengo que cambiar. Si me dice que si yo soy un adúltero y me dice que los adúlteros no se van a salvar, me va a doler mucho. Y posiblemente la voy a querer agarrar con la persona que vino a decírmelo, con esa persona que me vino a predicar de parte de Dios. Pero tengo que cambiar. Y eso es lo doloroso. Después de eso es cuando viene la felicidad que Dios te va a dar. Fíjense lo que dice Lucas 11, 27 al 28. Una mujer levantó la voz y le dijo: feliz aquella que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Aquí nuestro Señor Jesucristo, bueno, la mujer le estaba diciendo que feliz es la Virgen María, porque lo dio a luz y lo crió. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo que le está contestando es que feliz aquel que escucha la palabra de Dios y la observa, o sea, la pone en práctica. Él no está diciendo que la Virgen no es feliz. Lo que Él está diciendo es que ella es feliz porque ella escuchó la voz y obedeció. ¿Cuándo? Cuando el ángel Gabriel le anunció que iba a quedar embarazada. Ella escuchó la voz del ángel, ella obedeció, y por eso dice que felices los que escuchan la voz de Dios y la observan. Entonces, él lo que quiere decir que ella no es feliz porque lo haya parido. Ella es feliz porque obedece a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, si luchamos por obedecer a Dios, vamos a pasar momentos muy duros, muy difíciles, como ya les dije, pero va a llegar el momento que también Dios nos va a regalar la gracia de ser feliz. No sé si lo vayas a lograr en esta tierra o después, porque Él realmente nos viene a ofrecer el reino de los cielos, ¿cómo se puede decir? Un reino que no es en esta vida. Por eso cuando lo iban a tomar preso para proclamarlo rey, Él dijo: no, mi reino no es de este mundo. Y Él viene a invitarnos a su reino. Entonces, posiblemente algunas personas tengan la gracia de ser felices parte de su vida aquí en esta tierra. Algunos quizás no, quizás mueren en el sacrificio como murió Él. Y si llegan a alcanzar la vida eterna, pues será allá donde Dios los premiará con esa gracia de vivir en paz, de ser felices y estar con Él, que me imagino que será lo mejor que le puede pasar al ser humano. Entonces, como les estaba diciendo, de que para lograr todo esto hay que leer la Escritura. Y pues sí, si nosotros miramos también San Juan 5:39, aquí nuestro Señor Jesucristo creo que está hablando acerca de estos fariseos y escribas que siempre lo seguían, lo criticaban y lo murmuraban. Dice: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí. Es lo que nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos. O sea, ¿cuál es el error que cometieron ellos? ¿Pensar que la vida eterna estaba en la Escritura? No, ese no fue el error. En eso estaban correctos. ¿En qué es en lo que se equivocaron? En que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. No le creyeron. Siempre y cuando él predicaba, ellos solamente se dedicaban a cuestionarlo. Y no le creyeron, no le aceptaron. Entonces por eso Él les dice que ellos creen que ellos escudriñan las Escrituras, creen que en ellas van a encontrar vida eterna. Y pues sí, dice nuestro Señor Jesucristo que sí, que ahí está, porque la Escritura habla de Él. Dice, pero no vienen a mí. ¿Por qué? Porque nunca lo aceptaron. Entonces, pues, que no nos pase esto a nosotros también. Que vayamos a leer la Escritura,
pues diario con ella, pero en realidad nunca obedecemos, no le creemos a nuestro Señor Jesucristo, posiblemente no nos va a servir de nada leerla si no le obedecemos. Porque no obedecer pues es no creer. O si creemos, pero no en una totalidad. O sea, una cosa es creer que Cristo existe, creer que Cristo es Dios. Otra cosa es creerle a Él. Creerle a Él es obedecerle todo lo que Él nos manda. Fíjense que en Isaías 55, 10 al 12, aquí nuestro Señor nos manda un profeta. En aquel tiempo, pues al pueblo de Israel, ¿eh? Y yo lo digo así porque igual vale para nosotros. Aquí nos está hablando que dice que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá sin antes empapar la tierra y hacerla que germine y que dé fruto y comida. Dice, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías. ¿A qué palabra se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él es el verbo. Juan 1.1 lo dice, al principio era el verbo, frente a Dios era el verbo y el verbo es Dios. Entonces el verbo pues es su palabra, nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra, que dice Juan 1.14, que se hizo carne. Entonces es nuestro Señor Jesucristo, esa palabra a la que se refiere allí el profeta, que nos está hablando de parte de Dios. Entonces Él nos está diciendo que así como la lluvia viene a la tierra, no regresa sin antes verla mojado, germinado y que haya cosecha, productos para comer. Así será también su palabra. O sea que al venir nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Él vino para salvarnos. Y Él no va a regresar sin nada. Pero la pregunta es, ¿me iré a ir yo? ¿Te irás a ir tú con Él? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y ya dependiendo de esa pregunta, pues hay que ponernos a reflexionar. ¿Qué necesito para irme con Él? ¿Qué necesito para yo ser uno de los que Él vino a llevar y que se va a ir con Él cuando regrese? Pues una de las cosas ya vimos, la obediencia. Pero hay que saber que tenemos que obedecer y eso se encuentra en la Biblia. De modo que la Biblia hoy día es parte de nuestra salvación porque es la palabra de nuestro Señor. Ella. Y la historia para nosotros parte. Pero si no le creemos, posiblemente no vamos a poder ir con Él. Porque en el Evangelio también de San Juan 14, 1 al 3 dice, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles una. De no ser así, no les hubiera dicho. Y después volveré para llevarlos conmigo, para donde yo esté, estén también ustedes. Eso Él se lo estaba diciendo a sus apóstoles, que en ese tiempo era la iglesia que Él tenía y que nos representaban a nosotros. Entonces hoy día nos está diciendo a todos nosotros, si nosotros lo obedecemos. Él nos prepara un lugar en el reino de Dios y volverá por nosotros. Nos llevará, pero si le obedecemos. Si escuchamos la palabra y no la obedecemos, o que alguien nos invite y que, no, eso como que no, porque desgraciadamente así nos pasa a muchos. Todos tenemos un lado, ¿cómo se puede decir? Que no nos gusta que nos mencionen por ahí nada. No nos gusta. Hay personas que pues van a misa todo el tiempo, son, según ellos, muy católicos, pero no les hables de confesarse, porque no se confiesan. Te dicen, no, eso sí, menos no. Yo no voy a decirle mi pecado a otro hombre pecador igual que yo. Y no van.
y según él es pues bien católico. Otros sí se confiesan y todo, pero habla de perdonar y dicen, eso sí, mero no. A mí el que me toca, mi familia, me conoce y me hace que me olvide que Dios existe. O sea, todos tenemos un lado así débil. Ahorita solo les mencioné dos, pero todos tenemos. Entonces, si nosotros le creemos, como dice aquí, crean en Dios y crean también en mí. Si nosotros le creemos, nosotros nos esforzamos por cambiar. Nosotros podemos ser uno de esos de los que Él se va a llevar. Pero si no es así, pues no sé. No sé. Él la salvación nos la viene a ofrecer a todos. Pero como dije al principio, nos hizo libres y no obliga a nadie. A nadie. El que quiera y el que no, pues ni modo. Por eso dice en el Evangelio de San Marcos 16, 15 al 16, que dice que el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. No son palabras mías, son palabras de Él. Yo nada más las estoy repitiendo porque en Mateo 28, 20 dice que van y prediquen lo que Él enseñó. Por eso es que estoy tratando nada más de repetirle sus palabras. Nosotros también en Juan 8:12 podemos encontrar que Él nos dice que Él es la luz y que el que lo sigue a Él nunca caminará en tinieblas. La luz para nosotros es saber lo que tenemos que hacer. Porque pongamos un ejemplo, uno en la oscuridad no mira, no sabe ni qué hacer, no sabe ni dónde va a agarrar ni nada. Mientras si prendes una luz, ves con claridad lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, con lo que te puedes lastimar y con lo que no te puedes lastimar. Pues así, cuando tú tienes la palabra de Dios, tú ves con claridad lo que debes hacer, lo que no debes hacer, lo que te va a traer problemas y lo que no te va a traer problemas y que te va a traer beneficio. Por eso es que Él es la luz. Y el que lo sigue dice no caminará en tinieblas. Pero también hay un texto por ahí donde Él nos habla, nos anuncia cómo es la predicación en el mundo. Y es la lectura que encontramos en Lucas 8 del 5 al 15. Aquí es donde nos está hablando la parábola del sembrador. Recuerdan que dice que unos granos van a caer en el camino, los van a pisotear, las aves se los van a comer, otros van a caer en las piedras, van a nacer, pero por falta de humedad se va a morir. Otros van a caer entre los espinos. Sí van a nacer, pero van a crecer los espinos y los van a ahogar. Otros van a caer en tierra firme y son los que sí van a crecer y van a dar fruto. Después sus apóstoles le preguntan que por qué no les explica eso y también le preguntan que por qué no le dice a la gente con claridad las cosas. Y él les dice que no, que a quienes les va a explicar es a ellos. Y pues sí, les explica. Y ya les dice que esos que dice que van a caer a lo largo del camino, dice que son personas que escuchan la palabra de Dios y la acogen, la reciben. Dice, pero viene el diablo y se la roba porque no quiere que crean y no quiere que se salven. O sea que mucho cuidado. El diablo nos roba con facilidad la palabra de Dios. ¿De qué forma? De muchas. De muchas. Él nos puede robar la palabra de Dios facilito. Por ejemplo, a veces estamos en misa, nos distraemos con cualquier cosita, no supimos ni de qué se trató la homilía. Ya no la robó ahí. O a veces nosotros traemos la palabra de Dios en nuestras mentes, pero eso ¿cómo se puede decir? En una palabra así sencilla,
se nos atraviesa una oportunidad de estafar a alguien y no nos aguantamos las ganas y lo estafamos. Es como que nos vuelven a robar la palabra. Cada error que cometemos es que el demonio está haciendo su trabajo y nos está robando la palabra. Donde dice que los que caen en las piedras. Dice que son aquellas personas que escuchan la palabra, pero solo por un tiempo. Y cuando llega la prueba, fallan. Realmente, a muchos yo creo que nos puede pasar eso. Y yo he visto muchas veces que pasa también, un video anterior hablé un poquito de eso, de personas que solamente se van por la emoción. Cuando hay retiros o estudios, no, hombre, la gente feliz y contenta, pero nomás un rato. Al rato salen afuera, se les olvidó todo, y si no lo olvidó, hacen como que se les olvidó, pero no la quieren poner en práctica. Y recordemos que es necesario ponerla en práctica. Dice nuestro Señor Jesucristo, para ser felices, el apóstol Santiago también nos lo dice. La semilla que cae entre espinos. Dice que son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la acogen, pero las riquezas y los placeres de esta vida les ganan y dejan a un lado la palabra de Dios. Bien lo dice también segunda de Tesalonicenses 2:10 creo que es, donde dice que hay personas que les gusta más hacer la maldad que obedecer la palabra de Dios, y por eso la hacen a un lado, dice. Pero tristemente también dice allí que por eso después de Dios les da un espíritu para que se condenen. Así es que ten cuidado con eso. Si no quieres creer, léelo, ahí está. Y ya lo que dice que caen en tierra firme, pues son aquellas personas que reciben la palabra de Dios. Dice que con un corazón noble y generoso la ponen en práctica y da fruto. Así es la palabra de Dios. Si nosotros la ponemos en práctica, da fruto. Si nosotros pues ni queremos escucharla, pues qué fruto va a dar. Desgraciadamente muchas veces es lo que nos pasa. Como nos gustan las cosas malas, si alguien viene y nos habla de la Biblia, empezamos, pues yo como que ni creo. Pues sí, ya, más o menos, pero casi no. Porque tenemos miedo de que nos reprendan. Entonces, antes de que nos reprendan, mejor empezamos a decir que como que ni creemos. Aunque la persona crea, pero le gana las cosas malas. Pero aquel que en verdad recibe la palabra de Dios y ora para que Dios lo ayude y no le ganen las tentaciones de esta vida, esa persona es la que sí da frutos. ¿Cuáles? Muchísimos frutos. Solo con que tú sepas llevar a tu familia hacia la palabra de Dios, ese es ya un fruto. Si tú lograras llegar a sembrarle la palabra de Dios a alguno de tus hijos, ese ya es un fruto. Pero para eso necesitas que tú lo tengas, para que tú tengas esa palabra que es la semilla. Si tú no tienes, no la puedes sembrar. Por eso dicen, nadie da lo que no tiene. Y eso es verdad. Por eso es que es necesario recibirla, practicarla y enseñarla y defenderla. Y con la gracia de Dios podemos nosotros llegar a alcanzar la salvación. Ese es mi deseo para todos, porque es lo que dice la Sagrada Escritura. Dios quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso es que yo les comparto este video. Ojalá, como dije al principio, que alguien lo escuche y que le sirva a alguien. Yo siempre tengo que hacerlos porque es una tarea que yo tengo por ser bautizado. Si los escuchan o no, yo tengo mi tarea. De lo demás, Dios se encargará. Con esto me despido. Espero que alguien lo escuche y, como he dicho en otras veces, véanlo. Como dice San Pablo, agarren lo bueno y si hay un error o algo malo por ahí, déjenlo, ignoren el error, pero agarren lo bueno y benefíciense. Hasta pronto.